Y a mí en particular me da náusea cuando yo veo que mis colegas tienen que acudir a una embajadora. ¿Quién es usted, buen canengennato, para ir detrás de la tendencia mundial en el ejercicio de no la comunicación, no, de la libertad de expresión pura y simple? Que ahora la verdad, si al Estado, si a algún fascineroso de estos le da la bendita gana, tienen que procurar hacerse temer por sí mismos en esta farsante. Ahora, ¿ustedes quieren ver? Sigan. La embajadora norteamericana, en el acto de celebración de la independencia norteamericana que se suele celebrar el 4 de julio, en nuestro país este acto suele hacerse 1 o 2 días antes del 4 de julio y se suele invitar a periodistas, comentaristas, empresarios, activistas, en fin, personalidades que sean conocidas y tengan influencia en nuestro país. Y en este año, la embajadora tronó fuertemente contra la mal llamada, la estúpidamente llamada ley Mordaza. ¿Qué se puede esperar cuando unos imbéciles y descerebrados tocan un tema y le ponen un nombre ahí para que el asunto camine? No se puede esperar más. La ley aquella que está dentro del nuevo Código Penal, que sanciona incluso hasta con prisión todo lo que se relacione con disputas de cosas que se dicen frente a estos micrófonos que repercutan a políticos y empresarios. Ella vuelve a hablar del tema y unos cuantos colegas se hacen eco de esto, utilizando a la embajadora como escudo de cara a lo que se aproxima a partir de agosto. Voy a analizar primero el tema antes de irme por las aristas en cosas colindantes. ¿Usted quiere saber cuándo algo es estúpido? ¿Cuándo algo es un despropósito? ¿Cuándo algo no tiene razón de ser? Bueno, pues muy simple. Váyase al punto en donde se exacerba. Si una medida no es capaz de preservar el sentido de la mesura en todos sus ámbitos, eso es reflejo de que lisa y llanamente quien confeccionó eso, lo que estaba buscando en verdad era el resultado de aquello que se obtiene cuando se aplica la parte más exacerbada de esa medida. Y en este caso, la parte más hiperbólica, que raya ya en lo quijotesco, es cuando se plantea que hay que pedirle permiso a una figura pública, entiéndase un funcionario, para el uso de su imagen. Tengo la información de que quien elaboró esto fue Antoliano Peralta. Yo no conozco a Antoliano Peralta. Lo he visto en Cuesta, la librería. He pasado escasas palabras con él. Ahora, me ha tocado defenderlo en ocasiones cuando se han dicho cosas oscuras de él. Y he dicho, caramba, ese caballero no me parece ese perfil. Se han dicho cosas feas de él, pero digo, bueno, está en la política, ya le toca coger esos tiros, pero sin que él me lo pida, lo he defendido. Ahora bien, si fue Antoliano Peralta quien colocó en ese nuevo Código Penal eso de que hay que pedirle una autorización a una figura pública para el uso de su imagen, si fue él que confeccionó ese artículo, porque caramba, eso no lo hizo ninguna de las inteligencias artificiales existentes. No, eso está ahí porque lo conceptualizó un ser humano, porque lo puso un ser humano. Y quien puso eso ahí, lo hizo con toda la maledicencia del mundo. Si fue él, no solo es desafortunado, sino que si fue él, se corresponde con el etos
de un alma genuinamente oscura. Porque ¿a quién se le ocurre que a la hora de publicar una noticia sobre un funcionario hay que primero enviarle una petición de consentimiento para usar su imagen? Óigame, pero ni siquiera en el contexto de la hiperdulia, ni siquiera, qué sé yo, pero ven acá, pero no puede existir nada más sagrado, caramba, que la imagen de nuestro Señor Jesús. Y nosotros no estamos enviándole una petición de consentimiento a la Iglesia Católica para que nos permita usar la imagen de Jesús. Y estos pedazos de carne van a estar por encima de eso. Tenemos ahora en República Dominicana, y caramba, si en otra parte del mundo, porque en Inglaterra, hay que decirlo, se están yendo a extremos, óiganme, que ni siquiera 1984 de George Orwell. Pero ya que hablamos de novelas totalitarias, comenzando con la primera, la de Yevgeny Zamyatin en 1922, nosotros, una novela totalitaria atroz, en donde hasta para tener relaciones íntimas, tú tenías que pedirle permiso al gobierno. Y tú vivías en casas de cristal, porque todo lo que tú hacías tenía que estar a la vista del gobierno. Suena distópico, pero si nos descuidamos, a ese punto vamos a llegar. Y luego de nosotros, de Yevgeny Zamyatin, el gran magnate ruso, que tuvo que salir de la futura Unión Soviética tras un consentimiento de Stalin, como dicen por ahí, puerco seco no será canjavilla, le concedió a este magnate ruso lo que no le concedió a ningún obrero: una salida distinguida de Rusia, de la Unión Soviética. En fin. Bueno, después vino otra novela exquisita, Del cero al infinito, de Arthur Koestler. Darkness at Noon, su título en inglés. Otra novela totalitaria que nos conduce de forma clara a los peligros de un gobierno totalitario. Luego, recuerdo así Un mundo feliz de Aldous Huxley, A Brave New World. Una novela que para mí es la expresión del totalitarismo en su versión más perfecta. Porque en esa novela se logra un mundo en el cual el ser humano se siente feliz de forma consciente de ser sometido, de entregar su libertad y aceptar ser programado, porque solamente así, a través del soma, puede sentirse feliz. Pero aparece un buen salvaje que trastoca ese mundo. Luego está, me llega así a mente, quizás la más famosa de todas, que es 1984 de George Orwell. Y sobre esa, caramba, no hay mucho que decir. Ahora, tenemos otra que es la de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Muy bella para mí, sobre todo en su última página. Qué final tan humanamente exquisito, sin pretensión pero efectivo, en donde se reconoce el poder de lo más sagrado y poderoso que existe en el universo, el lazo familiar. ¿Y qué otra se me queda? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una distopía en donde el pecado capital que condena al Estado es leer, y en donde los intelectuales están marginados y son socialmente vistos como leprosos, parias, parásitos, virus, en fin, cualquier cosa despectiva, y están en las afueras mendigando. Y como en esa distopía leer está prohibido,
tener libros es condenado a pena de muerte. En consecuencia, no les queda más a ellos que aprenderse y recitar los libros de memoria. Fahrenheit 451, el título obedece a que esa es la temperatura a la cual arde la página del libro. Y la única fuerza de represión que existe en esa distopía son los bomberos. Bomberos que no están para apagar fuego, sino para hacerlos cada vez que descubren a un ciudadano que comete el crimen, el delito capital de tener libros. Suena a locura, pero si nos descuidamos, a ese punto nos puede llevar cualquier estado que llegue a ser totalitario. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque estamos hablando de lo más sagrado que existe, la libertad de expresión. Y ya en la literatura política, tanto en la literatura de reflexión filosófica como en la ficción, como ya acabo de citar, es un tema que se ha profundizado bastante. Y a mí en particular me da náusea cuando yo veo que mis colegas tienen que acudir a una embajadora para tratar de echar eso atrás. Y yo digo, esa parte del nuevo código que tiene que ver con los delitos de expresión del pensamiento es ridícula. Y es ridícula y se pone eso de manifiesto cuando vemos que tenemos que estar pidiéndole un consentimiento a un pedazo de carne llamado que ejerce la función de funcionario. ¿Quién es usted, buen canengenato, para ir detrás de la tendencia mundial en el ejercicio de no la comunicación, no, de la libertad de expresión pura y simple? Pero además, pensar en lo que significa eso en términos de burocracia, no solo para el medio, oigan bien, no solo para el medio, sino también para el propio funcionario, para la oficina, para los asistentes de ese funcionario, que ahora van a tener, porque tienen que hacerlo, van a tener que estar leyendo, óigame usted, van a tener que estar leyendo solicitud por solicitud. Y luego tocar el despacho y preguntarle al funcionario, mira, aquí está fulano de tal pidiendo consentimiento para firmar, y luego de averiguar de qué es que van a hablar. Esto es un sinsentido. Esto es un despropósito. Algo absurdo, estúpido, que no se puede permitir. Pero si parece inteligente tener que buscar refuerzo en una embajadora, realmente no lo es. Número uno, porque esa embajadora tiene un cargo temporal. En el juego de poder en cualquier sociedad en el mundo, nada más efectivo que el temor. Y ese temor no es verdad que mis colegas se lo van a agenciar haciendo pechito con una embajadora que se va inmediatamente, culmine el mandato de Donald Trump. Pero es que no me sorprende, porque hay dos elementos ahí subversivos que están en el mundo de la comunicación política, pero que no son políticos, que no son estrategas, que no saben de esto, que lo único que saben hacer. Mami, hola mi amor, ¿cómo le fue a mi niño hoy en la escuela? Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte pero muñequitos. Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje. ¡Wow! Mi patria debe ser libre e independiente. INAFOCAN, formación que transforma. Es decir, esto está mal y punto. Y como esta es una sociedad de resentidos sociales, es muy fácil ganar rating con eso, con decir que fulano es un ladrón, con decir que el país se está cayendo a pedazos, con decir que decenas de comunicadores están cogiendo dinero. Ya con eso ellos resuelven. Pero no me sorprende porque son dos imbéciles, dos canallas, dos canengenatos. Pero bueno, a ellos dos
les parece inteligente eso. Y lamentablemente, otros colegas y amigos bien intencionados le están haciendo el juego a estos dos fascinerosos que no saben de política a nivel de estrategia. Si en República Dominicana ustedes se preocuparan por hacerse temer, otra cosa sería. En ningún momento, repito, si fue Antoliano Peralta, en ningún momento le hubiese pasado por la cabeza llegar a ese nivel, llegar a esa ridícula exageración. Pero como no saben manejarse para inspirar miedo en el otro, ¿qué va? Y no lo van a lograr teniendo a una embajadora norteamericana detrás. Dejen de hacerse aquella, lo que se dice mentalmente hablando. Dejen de hacerse eso que no va a funcionar. Procuren hacerse temer por sí mismos. Todos los que están ahí, José Peguero, el colega José Peguero, amigo de los medios, Ariel Lara, ni qué decir, exquisito en el trato. También, no. No ando con la vida con miedo. El que crea que me va a infundir miedo está perdiendo su tiempo. Porque yo he hecho lo más deshumano al respecto. ¿Y qué es? Racionalizar sobre el miedo. Se supone que no debía hacerlo, porque lo normal es que el miedo simplemente se siente. Y punto. Ahora, yo racionalicé bastante sobre eso y llegué a la conclusión racional de que no vale la pena vivir la vida sintiendo miedo. En consecuencia, pasó lo peor en mí. ¿Qué fue? Que lamentablemente ya no siento miedo. No sé qué es eso. Y he estado frente a la muerte. Y efectivamente no he sentido miedo. Oh, interesante. Eso no está bien, déjeme decirle. Lo correcto y lo humano es que uno sienta miedo. Pero ¿qué voy a hacer? Cometí ese pecado. Pero amén. Ahora, esto es un juego de poder. Y ustedes no van a ganar respeto de cara a estos fascinerosos que están en el poder, procurando agenciarse el beneplácito y el aval de una embajadorita que se va en un tiempo X. Ustedes tienen valor endógeno, en verdad. Procuren evocar miedo en el otro. Solo así se van a hacer respetar, con miedo. No existe otro mecanismo. Y hagan lo que haya que hacer. Algunas actitudes que parecen desafiantes de ellos, de estos comunicadores, y yo las apoyo también. Pero no crean ustedes que se la están comiendo porque están escudándose en este personaje, en esta caraja llamada Lía Francis Campos, en esta farsante. Ahora, ¿ustedes quieren ver? Sigan. Que ahora de verdad, si al Estado, si a algún fascineroso de estos le da la bendita gana de, en buen dominicano, desgraciarle la vida, hay que decirlo así, ¿no? Y me disculpan la audiencia de impolíticamente correcto, que quizás no se merece esto. Pero si hay un funcionario, Dios no lo quiera, que se va ustedes saben, en una actitud totalmente represiva, que ustedes tengan supuestamente el aval y la protección de esta farsante, de esta canalla llamada Lía Francis Campos. Claro que es una farsante, porque ella se dice ser cristiana. Yo soy cristiano. Y yo como cristiano no puedo estar gravitando en entornos que ni lejanamente cerca se conectan con el ethos de aquel modesto carpintero que le trazó el camino al resto del mundo desde su existencia hasta el fin de los tiempos.
¿Por qué sé que ella, Lía Francis Campos, es una canalla, es una farsante, es una mediocre en ese sentido? Porque está haciendo una pantomima de su cristianismo. Y eso es imperdonable. Eso es lo humanamente más asqueroso que usted puede hacer como ser humano. Es tomar el discurso de Jesús de Nazaret y andar por ahí pintándose como camino de luz, al tiempo que está comulgando con la oscuridad. Eso deja ver exactamente quién es usted como ser humano. Y a mis colegas que están librando una batalla que se puede comprender, porque yo también me sumo a ella, pero yo procuro manejar esto directamente con el funcionario que sea. Yo no sé si fue Antoliano Peralta, me dicen que fue él. He escuchado otros nombres, pero a la hora de la verdad, cuando me toque refutar eso, lo voy a hacer atento a mí. Yo no lo voy a hacer buscando como escudo a un funcionario de otro país o una embajadora, porque por si ustedes no se están dando cuenta, eso es un ejercicio de cobardía, porque hacen eso por el simple hecho y la conclusión lógica de la acción es esta. Si no estuviese ella, esta farsante, esta canalla, esta mentirosa llamada Lía Francis Campos, embajadora norteamericana, si no estuviese ella, ustedes no estarían de guapetones. Ahora, salgan ustedes, atenta ustedes a oponerse a eso como lo hago yo desde aquí. GBC Farmacias continúa celebrando sus 30 años y como una muestra de que continuamos al lado del pueblo dominicano, un 25% de descuento en los medicamentos para hipertensión. Esto aplica también a pedidos a domicilios. Por eso, haciendo coherencia con nuestro eslogan, Farmacias Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Continuamos, esta no será la última demostración de ese compromiso con la salud de este pueblo. Es un absurdo, es un despropósito, eso es antihistórico. Pero hay un problema. Y es que cuando se amerita la discusión para desmantelar eso, no pueden llegar al nivel que se requiere. Y nos quedamos en que eso está mal y punto. Miren, no me agrada lo que estoy viendo. Nosotros deberíamos tener la capacidad de agenciarnos una propuesta de resistencia en torno a un valor endógeno. Y el hecho de que tengamos que recurrir a este personaje, a esta farsante, que no es cristiana, por eso lo de farsante, Lía Francis Campos, embajadora norteamericana, no es cristiana. Está usando eso para ganar empatía en República Dominicana. Puedo inferir que es una canalla porque nada más asqueroso que tomar eso. Óyeme, finge con cualquier otra cosa, pero no con el relato cristiano. Buena canalla, mentirosa, farsante, Lía Francis Campos, que no es cristiana. Solo por eso, que haya sido buena gente de la CIA, que sea buena patriota, ¿ok? Yo no sé de eso. Y si lo es, perfecto, qué bien. Ahora, su discurso cristiano es una fachada. Entonces, no nos deja bien parados frente al poder que tengamos que acudir a una embajadora, porque en el peor de los casos, nuestra victoria sería temporal, porque es como que, ok, no hay problema. Esperamos 4 años o lo que quede. Se fue la señora.
vamos arriba. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Bueno, esto es Impolíticamente Correcto. Comenten, compartan, den like, suscríbanse los que no lo han hecho. En pie hasta el próximo. Para bien o para mal, República Dominicana se ha abocado a una dinámica estrictamente electoral y los empresarios, los entes pensantes, bueno, pues se enfocan en quienes tienen la mayor posibilidad de cara a las elecciones del 2028. Recientemente, Gonzalo Castillo se vio beneficiado con un no al lugar que días después, ahora el partido de gobierno, el PRM, comienza a cuestionar. Con Wellington Grullón vamos a analizar este escenario. Es miembro del PRM, estuvo compitiendo recientemente por la Secretaría General y también es el director de la institución Monte Piedad. Entonces vamos a hablar de política contigo, Wellington, no como funcionario, sino como analista. Yo quiero que tú te pongas en el lugar de quienes tienen que tomar las grandes decisiones en tu partido ahora mismo y configurar cuál sería el escenario más favorable para el PRM, cuál sería el más desfavorable, y si tú entiendes que realmente Hipólito Mejía y su hija Carolina representan una amenaza de división para el partido. Mira, comenzando por ahí. Mira, muchísimas gracias por la invitación. Y te voy a entrar siempre en materia de manera muy responsable. Yo creo que, Aneudi, estamos viviendo un proceso muy interesante en el PRM, donde actualmente tenemos un gobierno que tiene 6 años de la administración pública, que eso genera... ¿No se siente desgaste? De manera natural hay un desgaste, porque nosotros como partido hemos tenido que venir enfrentando de cierta manera situaciones que no estaban planificadas y que hemos tenido que ir tomando decisiones que no necesariamente las expectativas de la gente estaban con relación a esos temas que nosotros hemos tenido que enfrentar y que de cierta manera muy transparente hemos tenido que asumir los golpes, como se dicen, de estas situaciones, y me refiero a todo este sistema global geopolítico que se está estableciendo, que de manera muy directa afecta, y eso afecta de manera muy directa también al partido de gobierno, en este caso el PRM. El PRM tiene grandes retos, para no decir escenarios favorables, sino grandes retos, que si logra superarlo, evidentemente vamos a tener ganancia de causa en el proceso del año 2028, entendiéndose que tenemos que primero tener un entendimiento que creo el PRM ha mostrado bastante madurez y se refiere mucho al tema de la situación, si habrá división o no. Creo muy responsablemente de que no la habrá. He visto el discurso de los diferentes líderes de nuestro partido, que ya no solamente está suscrito a Hipólito, a Luis, sino que ya también tenemos otras figuras que han venido desarrollando un liderazgo dentro y en lo interno del PRM, que están conscientes de que con la unidad es que pueden garantizar mantener el partido con la esperanza de mantenerse en el gobierno. Y asimismo, como te venía diciendo, de que la administración pública te puede dar situaciones que afecten a la imagen del partido por las situaciones que se han venido enfrentando, también te puedo decir que el reto de administrar de manera correcta para estos 2 últimos años es otro reto, porque viene de manera muy psicológica a preguntarse a algunas personas de qué tan posible es nosotros llegar al gobierno nuevamente en el 2028, y eso puede crear de cierta manera incertidumbre en lo que están administrando y no tomar decisiones correctas. Ahora, yo tengo que interrumpirte ahí y preguntarte si, al igual que Yayo Sanz Lobatón, quien es competidor por la presidencia, tú entiendes que de forma indiscutible David Collado es el candidato número 1. Mira, en la preferencia. Lo que el compañero Yayo Eduardo Sanz Lobatón hizo alusión es de que el día de hoy el compañero David Collado está
por encima en las encuestas. Y eso es algo de momento. Yo creo que las candidaturas que se apoyan solamente en el momento probablemente puedan fracasar. Y eso está descrito en los diferentes escenarios que hemos venido visto en los diferentes hasta países. Nosotros estamos ahora mismo en ese proceso. Yo creo que tenemos que buscar un entendimiento con todos los candidatos. Si bien es cierto que, como tú mencionabas, hay una gran valoración de David Collado, quizás hasta por sus buenos manejos que ha tenido en el Ministerio de Turismo y su carrera política. No menos cierto es que también el que tú acabas de mencionar, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, es un tremendo candidato, que para mí uno de los que tiene más condiciones por el hecho de que ha tenido una filosofía de la unidad, ha tenido una filosofía del buen trato, porque no solamente se practica eso con David, también él lo practicó con Carolina. Cuando vimos a Yayo en Plástico por Juguete, muchísima gente comenzó a decir que Yayo pactó con Carolina. Lo que te está diciendo es un comportamiento coherente de acercamiento de los diferentes candidatos. Yo entiendo que es lo que está llamado todo candidato a hacer, porque si es interno en el PRM, con los candidatos o precandidatos presidenciales del PRM, que ellos deben de conversar. Bueno, ¿tú le endilgarías ese etos de unidad, por ejemplo, a otro precandidato, digamos, Guido Gómez Mazara? Yo creo ¿Dirías lo mismo? Yo creo que tenemos la madurez para entender los intereses de cada candidato. Yo creo que hemos construido una unidad muy fuerte internamente, y con cualquiera de los candidatos nosotros vamos a trabajar de manera unificada. Ese es uno de los puntos clave que nosotros tenemos como partido para poder garantizar, y que, como te lo decía en principio, es un reto. Ahora, hay personas, figuras que tienen características que son inéditas de ellos. En este caso te mencionaba Yayo, que tiene esas características que son muy propias de su filosofía de trabajo. ¿Quiere el PRM a un Gonzalo Castillo de candidato de la oposición? Nosotros no es que queramos un candidato en específico y no nos entrometemos en sus actividades, pero desde afuera nosotros podemos ver que Gonzalo ha sido un candidato, o sea, de la oposición, que ha tenido de cierta manera algunos adeptos, que ha provocado que el PLD se mencione en otra tesitura que no era la que nosotros veníamos viendo, y evidentemente ya los PLDistas tendrán que evaluar si quieren un candidato como Gonzalo, que de hecho yo te puedo dar la valoración de lo que él ha venido haciendo y lo veo de manera muy positiva, de que él tenga que asumir el liderazgo que él representa dentro del PLD, y eso fortalece a la democracia. Leonel Omar. Mira, nosotros no tenemos preferido, y a cualquiera de los dos evidentemente le vamos a ganar con los retos que nosotros te mencionábamos. Si el PRM se mantiene unido y terminamos una gestión como la hemos venido haciendo, prudente, transparente, de manera correcta, no hay forma alguna de que nosotros perdamos el gobierno, porque la carta de presentación de nosotros no tiene que ver con la carta de presentación del candidato opositor. Uno que otro tendrá características que van relacionadas a sus potenciales, pero te puedo decir que en el mismo la Fuerza del Pueblo, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es un deterioro de manera continua. Quizás no han podido articular un proyecto que la misma Fuerza del Pueblo se sienta con que están en un partido que se cumpla con la institucionalidad como tal, sino más bien con los deseos de uno u otro. Dicen muchos los Fernández, y yo creo que... Los Fernández. Sí, los Fernández. Parece, ¿ustedes le dicen así? No. En el PRM, no, a Omar y Leonel, los Fernández. No, yo te digo que he escuchado mucho dentro de ellos mismos, amigos, hablar de los Fernández, porque la Fuerza del Pueblo tiene muchos liderazgos,
que lamentablemente se ven opacados porque simplemente hay una sola familia que se destaca. Pero ahí está Radamés Jiménez, que está aspirando también. Vamos a ser un poquito más justos con nuestro pronunciamiento, y nosotros sabemos cuáles son las finalidades o cuáles son las vistas que tiene la fuerza del pueblo, y el que no comulga con estas fuerzas probablemente no tenga espacio ni siquiera de opinar. ¿Cuál va a ser el rol del presidente Luis Abinader inmediatamente después del 2028? Suponiendo que el PRM se mantenga en el poder, yo diría que lo peor que ustedes pueden hacer es ser groseramente optimistas. Mira, el presidente Luis Abinader ha demostrado ser un líder que tiene mucho que dar a la República Dominicana, no solamente al PRM, pero creo que es la figura idónea para hacer el equilibrio, el punto de equilibrio entre estos procesos que nosotros tenemos que llevar. Y es por eso que tú has visto, Anaudi, de que muchos de los dirigentes le han propuesto a él que asuma la presidencia del partido en este nuevo proceso que nosotros nos estamos ventilando para ser juramentado como tal, y que él sea quien administre los intereses de todos los compañeros para que se dé de una manera muy responsable ese respeto que tiene la figura de Luis Abinader, que ha sido un hombre que no ha traído y no ha llevado al gobierno, y que ha hecho un gobierno muy, muy, muy transparente. Bueno, ya en la parte final, tú eres director de una institución que se mantiene, si se quiere, bajo perfil, Montepiedad, que es como una especie de cooperativa. Sí, mira, el gobierno del presidente Luis Abinader, siendo coherente, presentó una propuesta de eliminación, fusión o transformación. En ese proceso nosotros hemos mantenido el respeto a esa postura, pero quiero destacar que también esa institución, que tiene una gran historia, ha sido la que en nuestra gestión ha transparentado alrededor de 9,000 millones de pesos. Es un número muy considerable en venta de públicas subastas de bienes embargados por la Dirección General de Impuestos Internos. A su vez también hemos podido llevar más de 400 millones de pesos en préstamos en estos 6 años que hemos tenido, de manera muy, muy responsable, porque cuando nosotros llegamos había una práctica de que el 25% de los contratos allá tenidos no tenían cumplimiento y debían ser vendidos en venta en pública subasta. Sin embargo, en nuestra gestión estamos por debajo de un dígito. Yo creo que hemos sido eficientes. Hemos estado por debajo de dos dígitos, querrás decir. De un dígito, de 1 punto. O sea, nosotros a veces llevamos a subasta 0.6% de pólizas. A veces llevamos 0 póliza, porque hay una buena práctica de acompañamiento de financiamiento que nosotros hemos tenido con los clientes de Monte de Piedad, que al final hacemos que ellos no pierdan sus prendas o sus garantías. Okay, Monte de Piedad es una institución donde la gente va con una prenda X y le dan un dinero prestado. Tenemos ese uno de nuestros servicios que se llaman préstamos pignoratarios o préstamos prendarios, que la garantía es una prenda. Pero tenemos otro servicio como el que te establecía de la venta en pública subasta de bienes embargados de DGI, que son lo que hacen y constituyen como las dos funciones principales. También estábamos migrando a lo que son los préstamos de garantía de vehículos. Actualmente lo hemos tenido que detener por el hecho de que estamos en un proceso de fusión o de eliminación, y esto hace que nosotros tengamos que bajar la cartera. No quiere decir con esto que no estaba funcionando, sino más bien que estamos buscando que la institución que vaya a asumir las responsabilidades de Monte de Piedad, pues de esa manera sea la que continúe con estos proyectos que nosotros estamos haciendo. Y serían básicamente esos 3 servicios. Actualmente esos son los 3 servicios que nosotros estamos dando. También tenemos
que es uno más pequeño, pero que se logró normalizar a nuestro ingreso a la institución por una simple conversación con los ministeriales, y es que se le dé cumplimiento a lo que dice el decreto 4807 sobre control de alquileres y desahucios, para que sea utilizado Monte de Piedad como el ente cuidador, salvaguardar los bienes desalojados. Por eso, ya gracias a Dios, en los desalojos se está ejecutando el debido proceso, que si los propietarios no tienen dónde llevar sus ajuares, no sean tirados en las calles, sino más bien que sean llevados a los depósitos de Monte de Piedad. Y hemos contribuido a que esa situación no se siga replicando. ¿Dónde está ubicada Monte de Piedad? Tenemos nuestra principal sucursal en la calle Las Mercedes, número 105, en la zona colonial. También tenemos una en la Teniente Amado, que mucha gente la conoce como la principal por su historia, por su impacto. En el 5º centenario, en Los Minas, en Asua y en Santiago. O sea que ustedes están esparcidos por gran parte del país. Y déjame decirte que hemos tenido una intervención bastante interesante, porque los préstamos que nosotros hacemos son sociales. Tienen una característica que van dirigidas a las personas de menos acceso al financiamiento, porque nuestra burocracia no es tan alta. Y que en esa dinámica nosotros hemos podido impactar más de 100,000 familias dominicanas en estos 6 años que nosotros tenemos. Bueno, Wellington, gracias por acompañarnos en este análisis de cómo va a este segundo la situación política de República Dominicana. No se descarta que en cualquier momento se dé un giro, ya sea en el PRM, ya sea en el PLD o incluso con algunas situaciones externas a los principales partidos. Y a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Wellington Grullón, director de Monte Piedad, es además abogado. Se nos pasaba esa credencial. Así que comenten, compartan, den like, suscríbanse si no lo han hecho. Empieza el próximo. La empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED fue reconocida por su destacado avance en la mejora de servicios dirigidos al sector gobierno durante la 12ª entrega de los premios del Índice de Uso de las Tecnologías de la Información o Comunicación TIC e Implementación de Gobierno Digital e Innovación con su fase año 2025, organizado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación OTIC. En su rol de proveedor de servicios asociados a transmisión eléctrica y fibra óptica, la institución consolidó un avance significativo en su posicionamiento en el Índice de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Gestión Pública, escalando del puesto 18 en el 2024 al puesto 14 en el 2025, reflejando una mejora sostenida en sus capacidades digitales y en la prestación de servicios al ciudadano.